Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Home Nom nos trae de nuevo a Gacharik Spin con Live Every Moment. Y bueno, pues dice que es del álbum W. Así que bueno, pues vamos a descubrirlo. Creo que es una pieza reciente, ¿vale? Así que es decir, que vamos con la formación moderna. Dice, Si no está Hanna con el pelo azul y en la batería. dice, como ya sabéis, la banda es muy amiga de Takayoshi Omura, quien compuso esta canción para ellos. Así que bueno, estupendo, estupendo. Detallitos como eso me encantan. Así que bueno, vamos allá. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. Bueno, entre comillas, es una canción seria para ser Garcharik Speed. Sí, sí. Siempre me hace gracia el vestuario. Yo creo que de lo más normalito siempre es Yuri, ¿vale? Sí, Y tal vez Hana, ¿no? Son las Yuri más. Hanna, que es, esta última etapa se pone como americanas y esas Sí, cosas. sí, es más así con chaquetas. Sí, sí, sí. Bueno, pues. A ver, la canción se llama Vive cada momento, así que el mensaje está claro, ¿no? Es una filosofía vitalista. Bueno, aprovechar eso, el vivir sin miedo, con intensidad y demás. Está guay porque la batería ha empezado así a contrarritmo Muy más. rápida. No, no, muy lento. Ha empezado. Tutun. Ha esperado. Otra vez. Tutun. No, Sí, pero y luego... después ha cogido ritmo. Sí, sí, pero al principio eh, me parece difícil de calcular el comenzar así, ¿vale? Y no equivocarte. Yo estaría, ¿sabes? Yo si en el 1, 2, 3, 4 y empezamos, estaría a nivel de batería, estaría un poquito perdido, ¿no? Pero que así que me ha parecido interesante, ¿no? Sí, sí, después ha cogido carrerilla. De hecho, a nivel guitarreo, me parece, bueno, me encaja, ¿no? Que Omura haya compuesto la canción porque las guitarras son protagonistas. Sí, De hecho, Tomozo no para de hacer cosas mientras estaban ahí las guitarras funcionando. Mira que Hannah estaba con arpegios y tal, y con acordes mientras estaba cantando, que es complicado tocar y cantar a la vez. Lo hemos dicho muchas veces.
Y este tipo de Sí, cosas. pero es más fácil tocar la guitarra y cantar que tocar la batería y cantar. Correcto, correcto, correcto. Lo he dicho Así que si toca la batería y canta, pues esto está chupado para él. correcto. Y lo mismo que he dicho también, que de tocar en bajo y cantar. Sí, eso No, es es complicado, es más complicado. complicado también, Porque sí. va cada cosa por un sitio. De todas maneras, en lo de la batería también es igual, porque los pies están haciendo una cosa, las manos están haciendo otra, y después la melodía de la voz va por otro camino totalmente diferente. Claro, claro. Así que, bueno, sobre todo si ya estamos hablando de tiempos a contrarritmo y cosas así. Am, y claro, estas cosas de Cachai Spin, como cantan todas, que ahora la guitarra rítmica, en este caso Hanna, sea la voz principal y la voz principal está haciendo coros, bueno, o armonizando la voz con la guitarra Bueno, sí, rítmica. está armonizando y luego está como rapeando, Sí, y además en parte de la canción está con un efecto de voz, ¿verdad? sí, como estuviera lejos. Correcto, correcto, correcto. En nuestros tiempos el efecto de voz era coger un megáfono, ¿te acuerdas? Gente que Sí. hacía eso de para que saliera un poquito distorsionada la voz. Éramos muy analógicos, amigo, eh, con lo que se hacía. Y bueno, pues fenomenal, fenomenal. Goga está haciendo, como siempre, es un pilar fundamental de la base rítmica. De hecho, Sí. le está metiendo como una especie de groove de funk al bajo. am, Así que bueno, eso está chulo porque le da dinámica, le da movilidad a la canción. Y bien, así que me parece interesante. Oreo, como siempre, con un look discreto, esta vez haciendo publicidad de Coca-Cola. Lo estaba pensando. Sí, Digo, mira, van muy discretas Oreo y Angie. sí, 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 sí. Se las ve poco. Además van casi a juego. Claro, Una con el pelo amarillo, otra con el pelo rojo. sí, 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 efectivamente, van de blanco, rojo y amarillo, ahí combínalo como quieras, ¿no? Se puede decir, ¿no? Bueno, Oreo lleva unos pantalones vaqueros, pero eso desentona un poco. Bueno, casi diría yo un trozo de pantalones vaqueros, porque está como si... Bueno, genial, genial, me gusta, pero sí, 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 está muy bien. La verdad que Y, muy bien. y Tomozo con su típico lazo gigante. Sí, bueno, el Tomozo es muy de este tipo de vestidos. Em, a ver si la vemos por aquí. Bueno, el moño es gigante, lo podemos apreciar, Sí, ¿vale? Em, Tomozo tiene su propia línea de ropa, sí, ¿no? ¿vale? Sí. Y sí, sí, este tipo de vestidos. Ujú. Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues venga, vamos a continuar. ¿Qué tiene aquí Oreo? ¿He secuestrado un peluche aquí colgando del teclado? Vale, de Sí, acuerdo. sí, está ahí Muy bien. colgado, sí. Perfecto. Venga, vamos allá. 生きられる No, no, that's all. Didn't you live? Living to die. Should have been let myself up by now. Maybe feeling it feels so long. Nothing changed when you cry. Just live your life.
Bueno, quiero destacar el trabajo prácticamente perfecto de Yuri en la batería. Sí, Eh, sí, em, increíble, ¿eh? es una batería alucinante. Poco hablamos de ella para lo buena que es. Em, bueno, me ha encantado el momento de guitarras dobles, guitarras gemelas, armonizadas por parte de Hannah. Porque, a ver, te esperas que Hannah toque la guitarra, que se desenvuelva bien. Dices tú, pues toca muy bien la guitarra para ser batería, ¿no? Pero, oye, que le estás haciendo guitarras dobles a Tomozo. Atomoso, sí, sí. Ojo el tema. Así que también está creciendo, ¿no? Como guitarrista y me encanta. Am, el solo ha sido precioso, el de Tomozo, ¿verdad? Muy Sí, sensible, muy sí, sí. melódico, muy que te llena mucho. Y claro, a mí cada vez que empiezan a armonizar a dos y a tres voces, Gacherik Spin es que me encanta. Eh, pueden permitirse ese lujo que la mayoría de las bandas no pueden, ¿vale? Sí, claro, es que ahí Eh, cantan todas. ahí cantan todas, efectivamente. Cantan todas. Principalmente, son ellas tres, ¿no? Sí, Angie, claro. Ana, y Oreo son las que, digamos, mejor voz tienen, ¿vale? Pero sí hemos escuchado cantando tanto a Tomozo, alguna vez a Koga y recientemente vimos cantar a A Yuri, Yuri. Así que dije, ya no queda nadie más, cantan todas. ya canta todas, ¿vale? Falta que venga el productor o algo y se una cantando. Y se ponga a cantar Y también. seguramente cante bien también. Así que no, fantástico, ¿no? A ver, son músicos todoterreno y eso es fabuloso. Bien, bueno, pues fantástico. Gracias, Homnom, como siempre, por traernos otra maravilla de Gacherik Spin. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que vais a aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. 2, 4, 6, 8 o 10 dependiendo de la que elijas. Perfecto. Luego está el tema de que si salta una publicidad y la veis, pues os lo vamos a agradecer muchísimo. Los enlaces para hacerte miembro del canal o Patreon están abajo. Las reacciones te las van a recomendar por aquí. Si pulsas en el logotipo del canal, te van a invitar o a suscribirte o a unirte. Y amigos, muchísimas gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.